El tema correspondiente a la práctica número 6 de fluidos y termodinámica es la introducción a los gases ideales, en la cual vamos a entender la relación dada entre volumen, presión y temperatura en un gas monoatómico y un gas diatómico. Para realizar la práctica vamos a hacer uso del simulador de PET de Colorado, la cual nos va a permitir interactuar con diferentes partículas en un espacio cerrado. Como vemos, con esta palanca vamos a introducir lo que son las moles del sistema de un determinado gas. Tenemos pesados y ligeros. Este nos va a permitir medir en este espacio lo que es la temperatura, la presión, tanto en atmósferas como en kilopascales. Nos va a permitir tanto aumentar la temperatura como disminuirla, mantener constantes diferentes parámetros en lo que es el sistema, tanto el volumen, la temperatura, la presión, y que esta varíe pero en torno al volumen, o la presión y que esta varíe en torno a la temperatura. Nos permite ver el ancho de lo que es el espacio donde se van a encontrar las diferentes partículas del sistema. Nos permite un contador, un cronómetro y un contador de colisiones. Vale, la primera consideración que se tiene acerca de los gases ideales es que el volumen es proporcional al número de moles, ya que es más fácil describir el volumen en torno a lo que es el número de moles a comparación de la masa. Teniendo en cuenta que si conocemos el número de moles en un sistema, podemos determinar la masa de dicho gas. Por lo tanto, vamos a ingresar un número n, bueno, por ejemplo 300 partículas pesadas, y vamos a ver que esta obtiene una presión de 35 atmósferas, en este caso, que lo vamos a medir en atmósferas, y vamos a mantener constante el volumen, es decir, no vamos a aumentar tampoco ni el espacio en el que se está ejerciendo pues el sistema, ni tampoco vamos a aumentar el número de partículas, el número de moles. Entonces vamos a ver que la presión es proporcional a la temperatura absoluta, por lo que vamos a ver que si aumentamos y duplicamos la temperatura absoluta, manteniendo constante el número de moles y el volumen, vamos a duplicar lo que es la presión. En este caso tenemos 35 atmósferas, vamos a tratar de llevar la temperatura a 600 Kelvin, y vamos a ver que la presión aumenta a 70 atmósferas, es decir, se duplica cuando mantenemos el volumen constante. Continuando con el análisis, vamos a observar que la presión solo aumenta pues dependiendo de lo que es el volumen y el número de moles y la temperatura, como nos describe la ecuación de los gases ideales, ya que R es la constante de dichos gases. Entonces vamos a ver que la única manera de aumentar la presión es variando la temperatura al mantener constante lo que es el volumen. Por lo mismo, al aumentar la temperatura, lo que va a suceder es que se va a duplicar la presión de manera equivalente a la temperatura. Ahora bien, vamos a ver lo que sucede con las mismas 300 moles. Lo que sucede cuando disminuimos el volumen y mantenemos constante lo que es la temperatura en el espacio cerrado. Entonces vamos a colocar la medición y vamos a dividir a la mitad lo que es el espacio, y vamos a ver que la presión se duplica de manera inversa al volumen. Es decir, si disminuimos el volumen, aumenta la presión, ya que va a haber un mayor movimiento en lo que son las partículas, y estas van a ejercer mayor presión en lo que es el objeto que las contiene, y de manera inversa el recipiente a lo que son las partículas. Esto debido a la tercera ley de Newton. Y pues ya por último, cuando modificamos todos los parámetros del sistema, vamos a ver que la ecuación de los gases ideales es más precisa a temperaturas altas y presiones bajas, por lo cual vamos a aumentar el volumen para disminuir la presión, y vamos a aumentar la temperatura, ya que las partículas cuando están más separadas y tienen un mayor movimiento se ven mejor descritas por lo que es la ecuación de los gases ideales. Y pues algo que también podemos adicionar es que cuando no tenemos temperatura, lo cual es improbable, vamos a ver un movimiento nulo de las partículas.
ya que pues estas se excitan, por decirlo de alguna manera, en relación a la temperatura y a la presión, ya que estas dos son proporcionales, sin importar pues ya el espacio. Ahora bien, como dijimos hace poco, la ecuación depende de lo que es la presión, el número de moles, el volumen y la temperatura de dicho sistema. Y R, que es la constante, pero que esta es la misma para todos los gases. Por lo cual, si agregamos distintas partículas de diferentes gases a lo que es el sistema, vamos a ver que ocurre exactamente lo mismo con variando los parámetros que anteriormente pues pusimos en práctica, sin importar el número de moles, pues así sean de distinta cantidad entre ambas partículas. Entonces, por ejemplo, acá vamos a colocar 200 y 100 y vamos a ver que esta tiene a una temperatura, por ejemplo, de 300 Kelvin, tiene 35 atmósferas de presión, al igual que lo hicimos pues con solo 300 partículas pesadas. Vamos a ver qué pasa con 150 y vamos a ver que esta tiene 41 atmósferas, por lo cual si duplicamos la temperatura manteniendo constante el volumen, vamos a observar lo mismo. Entonces deberíamos tener aproximadamente 82 atmósferas de presión a lo que son 600 Kelvin. ¿Cuál es lo que sucede? De la misma manera, sin importar el número de partículas y de moles, independiente sea una mayor que otra, si mantenemos constante la temperatura, bueno, vamos a ver que acá tiene una presión de 41 atmósferas. Si disminuimos a la mitad el espacio, vamos a ver que se duplica la presión. Está haciendo esta inversa pues tanto a la temperatura como a la presión, ya que estas dos son proporcionales. Y de la misma manera pasa si modificamos las distintas variables en el sistema.